Bueno, vamos a partir la clase de hoy día revisando nuevamente la matriz de marco lógico, porque es muy relevante un aspecto que les voy a comentar, que creo que eh, no lo he remarcado con la importancia que tiene, que es el tema de la coherencia. ¿Ya? Nosotros partimos analizando un árbol de problemas y a partir de ese árbol de problemas surgió el árbol de objetivos. De ese árbol de objetivos sale el objetivo general del proyecto, los objetivos específicos y los resultados. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una coherencia. Nada surge por sí solo. Siempre tiene que haber una consecución de acciones, de actividades, son pasos en definitiva. Por eso también esto del marco lógico es la metodología con la cual se trabajan los proyectos. Nada puede quedar al azar. Todo tiene una justificación, un punto de origen. Uno puede hacer la trazabilidad hacia atrás. Bueno, este resultado, ¿de qué vino? Ah, de este fin. ¿Ya? ¿Y este fin por qué surgió? Porque fue identificado este efecto en el árbol de problemas. Y también puedo identificar quién mencionó ese efecto en los talleres o la mesa redonda, las reuniones donde ustedes identificaron la problemática. Entonces, la trazabilidad y las justificaciones son muy relevantes. Acá nada puede surgir de forma espontánea ni de forma justificada. Eso es también algo que comentábamos en las clases anteriores, que uno de los problemas de las razones del descontento social es justamente porque los programas de gobierno tienen esta desconexión con la problemática de las personas. ¿Ya? Entonces, se ha perdido o se perdió durante mucho tiempo esta capacidad de generar esta línea de tiempo, de planificar adecuadamente los proyectos y de tomar la opinión de todos los participantes o todas las personas que se podían ver afectadas. La coherencia también va a observar después las actividades y los presupuestos. ¿Ya? Entonces aquí la palabra más relevante de lo que es formulación de proyecto, que es nuestra primera etapa del curso, es la coherencia. ¿Ya? Nada puede quedar al azar, nada puede estar aislado solo sin justificación. No puede surgir el comentario de quién puso esto acá. O sea, todo tiene una razón y un origen. También les había comentado que las actividades se planifican para obtener los resultados. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero tener un resultado, un aumento en venta, bueno, veré qué actividades tengo que ejecutar para tener ese aumento en ventas. Y esas actividades están muy relacionadas con el presupuesto. Generalmente el presupuesto es un punto que nosotros conocemos con anticipación. Sabemos más o menos cuántos son los recursos que disponemos para hacer el proyecto. Y por eso se trabaja junto con las actividades. ¿Ya? O sea, si tengo un presupuesto de 5 millones, veré qué actividades puedo ejecutar. También es una forma de ir revisando los resultados. ¿Ya? Yo les comenté que si bien nosotros hacemos todo esto como una línea de tiempo, el proceso es súper recursivo. Entonces, si a lo mejor me propuse un resultado que después veo que es muy costoso, lo puedo reformular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tengo el presupuesto para ejecutar. El clásico ejemplo de las certificaciones. Las certificaciones son muy deseadas en los proyectos, por ejemplo, una certificación de calidad, una certificación orgánica, una certificación de responsabilidad social empresarial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad viene un tercero a validarnos de que nosotros estamos haciendo las cosas y cumpliéndolas tal como nos comprometimos. Pero las certificaciones son muy caras y tienen otras dificultades. Entonces, dentro de la formulación de proyectos es muy común que uno ponga como un resultado muy esperado una certificación, pero después la tenga que replantear por un tema presupuestario, de tiempo. Esos son temas. Eso se trabaja en la última parte. El tema del presupuesto, cuando uno trabaja con fondos públicos, es muy relevante. ¿Ya? O sea, yo creo que se lo ha comentado, uno puede tener un proyecto muy bien hecho, pero si no ejecuto bien el presupuesto
no guardó la factura. Bueno, ustedes yo creo que han escuchado más de algún caso ahora que comentan de los problemas de ejecución de fondos públicos, que a veces las cosas se hacen bien, pero en la forma en que se gastan los recursos no es la más adecuada. Y al final eso es lo más importante, ¿ya? Porque hay que dejar limpio el proyecto desde una perspectiva financiera. Y ahí es la Contraloría la que hace las revisiones. La Contraloría es implacable. Bueno, cuando uno tiene también presupuesto propio, también uno tendría que ser implacable con su propio presupuesto. O sea, no ponerse a gastar en cosas que son innecesarias. Eso es como una mirada. Ustedes siempre traten de tomar el rol del contralor al momento de revisar el presupuesto. Eso es una actividad de seguimiento en todo caso, o sea, cuando se hace la revisión, pero siempre tengan como la perspectiva bueno, ustedes ya han tenido economía, los recursos económicos son muy limitados y siempre uno tiene que administrar de forma adecuada. ¿Ya? Entonces, acá la coherencia es lo más relevante. Cuando nosotros, ustedes tengan la primera prueba y también en la primera parte del proyecto, una de las cosas que se revisa es la coherencia, porque en definitiva la forma como se va a solucionar las problemáticas pueden ser múltiples, ¿ya? O sea, yo no le voy a discutir si qué tan válida o no es una solución. Siempre que esté bien justificada con la problemática, siempre que tenga un resultado adecuado, con unas actividades apropiadas también. Vamos entonces a continuar. Bueno, esto ya lo revisamos. Estoy trabajando sobre la misma presentación de la semana pasada, ¿ya? Entonces nos vamos a detener acá, en los resultados, indicadores y medio verificación. El resultado es lo que debe observarse a fin de que se logre el impacto esperado del proyecto, es decir, que se logren los objetivos específicos de cada proyecto, ¿ya? Recuerden que cada objetivo específico debe tener al menos un resultado. Eso se los voy a anotar acá mejor. Cada objetivo específico debe tener al menos un resultado, ¿ya? Igual como recomendación, no más de 3, ¿ya? Pero esto es como un consejo, pero no es una regla. Una recomendación. Si su objetivo tiene muchos resultados, puede ser necesario quizás dividirlo en 2 objetivos distintos. Porque también tienen que quedar relativamente livianos los proyectos. O sea, tienen que quedar sencillos. Recuerden que la lógica también de ponerlo de esta forma, con una matriz de marco lógico, es para que, como es un idioma súper universal, puede cualquier persona, cualquier profesional, involucrarse en el proyecto en distintas etapas y lo va a entender, ¿ya? Va a decir, esta es la etapa 1 que contribuye al objetivo 1, acá están los resultados, es más sencillo el trabajo también. Entonces la recomendación, no más de 3 resultados. Los resultados, al igual que los objetivos, hay que darle un contexto, ¿ya? Hay que darles una bajada, no solamente, por ejemplo, aumentar en 20% las ventas, ¿ya? Además de la cantidad, uno puede involucrar otro tipo de aspectos. De hecho, acá uno podría poner aspectos geográficos, también a las personas, instituciones o entidades que se ven impactadas. Ahí vamos a ver unos ejemplos, pero por ejemplo, algo tan sencillo como aumentar un 20% las ventas, uno podría
dar más detalle, ¿ya? En eso los resultados también tienen que ser bien desarrollados. 20% ya, ventas. ¿Qué ventas? Las ventas anuales, las ventas trimestrales. Ya, entonces podrían ser las ventas del 2021 respecto a las del 2022. También uno le podría dar un contexto en el mercado de Santiago, por ejemplo, o a nivel de los consumidores de la región metropolitana. Acá el otro día estaba conversando con otros alumnos y me di cuenta de algo que es muy, muy importante destacar, que los resultados se deben obtener en el marco del proyecto, de la ejecución del proyecto. No está tan claro acá en la presentación. Los resultados para cada objetivo muestran logros parciales, ¿ya? Por lo tanto, voy a hacer otra slide. Mejor. Voy a hacer una pequeña slide acá. Entonces, pongamos el caso que yo tengo el objetivo 1, verlo esto como una línea de tiempo. Después del objetivo 1, yo puedo empezar el objetivo 2. Y después del objetivo 2, puedo empezar el objetivo 3. ¿Ya? Como les comenté, puede haber varios resultados, idealmente 1, 2 o 3. Ya tenemos el resultado 1 del objetivo 1. Y después podemos tener un segundo resultado. Y este es el concepto de parcial. ¿Por qué son resultados parciales? Porque contribuyen a cumplir una parte del objetivo y además contribuyen a cumplir el resultado que viene. Por ejemplo, si yo me propongo acá tener ventas, no, implementar un nuevo negocio. ¿Ya? Podría poner como primer resultado la iniciación de actividad. Es una acción que uno hace ante el Servicio de Impuesto Interno que le permite tener boleta y factura, así que se va a vender con factura. En la formalidad, en definitiva, nadie puede vender si es que no tiene iniciación de actividades. Ese resultado es crítico, por ejemplo, si yo quiero tener, si quiero ponerme como resultado 2, ventas de, por ejemplo, de 1 millón de pesos en el mes 1 de operación. Como no puedo tener ventas sin tener iniciación de actividad, este resultado parcial me va a contribuir a este segundo resultado. Y así sucesivamente, uno tiene que ir viendo esta matriz como van aportando cada uno de los resultados de forma parcial a el gran objetivo que implica que puede ser objetivo general. Podríamos poner introducir una nueva línea de
de productos gourmet, ¿ya? Por ejemplo, en el mercado de la región metropolitana. Es verdad que el último resultado, perdón, voy a copiarlo, el último resultado va a reflejar el cumplimiento de este objetivo general, ¿ya? O sea, acá, por ejemplo, este resultado 3, 2, voy a poner el 2 del objetivo 3, debería estar reflejando que el objetivo general se cumplió. Entonces, acá podríamos poner ventas de tanto en el retail, ¿ya? En la región metropolitana. De esta forma, todos los resultados que nosotros declaremos tienen que estar en el marco de la ejecución del proyecto, ¿ya? Absolutamente todos. Y el último resultado tiene que tener, por lo tanto, esta vinculación ahí. Entonces, este resultado, el objetivo debe verse reflejado en el último resultado, porque parcialmente todos los otros resultados están contribuyendo a su respectivo objetivo, pero recuérdense que los objetivos específicos son componentes del objetivo general y reflejan este cumplimiento parcial. Y si nosotros lo vemos como la matriz que es, todo queda en la ejecución del proyecto, ¿ya? Todos los resultados, por lo tanto, tienen que observarse durante la ejecución del proyecto. Acá, por ejemplo, nosotros podríamos poner en un plazo de 2 años, ¿ya? En el año 2. Entonces, ahí le doy el contexto. Uno no puede prometer resultados posterior, porque se termina el proyecto y se hace la evaluación de si lo que yo propuse se cumplió, ¿ya? Lo que uno puede reflejar de forma posterior son impactos, y eso lo vamos a ver en la evaluación social y ambiental. De forma posterior, o sea, que sobreviven al proyecto, pueden ser los impactos en este ejemplo, que es como tan comercial, obviamente no van a haber impactos sociales y ambientales así tan obvios. Esos son los que traspasan el tiempo de ejecución del proyecto. Y su propuesta depende si a alguien le interesa. Porque por ejemplo, si yo soy un empresario y hago esta propuesta de proyecto, me pongo un plazo de 2 años, es para demostrar que puedo implementar el proyecto y ejecutarlo y tener estas ventas en el retail al año 2. Una vez que este proyecto finalice y yo logre ver si que obtuve mis resultados, puedo empezar un segundo proyecto, ya que puede ser a lo mejor una internacionalización. No es que uno haga un gran proyecto, si generalmente los proyectos se tienen que ir dividiendo en subproyectos. Y eso también es una lógica que se ha impuesto en los últimos tiempos. Por eso cuando veamos la parte de evaluación financiera vamos a ver que las evaluaciones en general se van acortando. Y es porque todo ahora es muy dinámico. Entonces es difícil hacer una proyección seria a más de 5 años. Y cuando yo quiero, cuando hago la propuesta de resultados, tienen que ser resultados observados en el plazo de ejecución de mi proyecto.
Cualquier cosa que yo declare de forma posterior tiene que ver con un impacto que puede ser ambiental, social, o con algo que yo pueda, lo pueda asociar a una segunda etapa del proyecto, ¿ya? Pero eso también es importante porque sobre todo cuando ustedes vean, bueno, ahora lo vamos a hacer en la prueba y en el trabajo que ustedes van a desarrollar, siempre se cae como en la tentación de proponer impactos que van más allá, van muy a largo plazo y para evaluar esos impactos, para hacerle seguimiento, igual alguien tiene que asumir el rol de, ya, ¿a quién le interesa ese impacto en el largo plazo? ¿A quién se le informa? ¿Ya? ¿Va a ser algo que me interesa a mí como empresario? ¿Va a ser algo que le interesa a mi jefatura? ¿Me lo está pidiendo realmente mi jefatura? Es decir, mira, bueno, a lo mejor pongámonos en otro tipo de proyecto. Voy a hacer un proyecto de alimentación saludable en la empresa. ¿Ya? 2 años y yo voy a demostrar que la gente mejoró su calidad de vida porque bajó de peso, tiene menos licencia. Ahí termina. Después, claro, hay un impacto, porque a lo mejor la gente cambió su conducta. Si declaramos el impacto dentro del proyecto, tenemos que también considerar que ese impacto alguien lo tiene que medir. O sea, no puede ser solamente una declaración de buenas intenciones, ¿ya? Y ese seguimiento más a largo plazo, a lo mejor lo hace la jefatura y dice, ah, bueno, ya pasó 1 año desde que terminó este programa, vamos a evaluar cómo sí que todavía los beneficios que quedaron instalados se siguen eh, observando en nuestros trabajadores. Y ahí está el impacto. Pero a alguien le tiene que importar y alguien lo tiene que evaluar de forma posterior. Esto también es todo un tema con los proyectos de fondos públicos, porque en muchas ocasiones se declaran estos impactos, pero después nadie les hace seguimiento y a veces los proyectos se venden muy bien y se dan grandes financiamientos. Hoy este proyecto no se le va a cambiar la vida a estos agricultores. ¿Ya? Se ejecutó el proyecto, terminó en el plazo, porque generalmente son proyectos cortos, y después nadie realmente evaluó si es que le cambió la vida a los agricultores, o sea, si se les implicó un salto. En eso también estaba trabajando el que hace evaluaciones de ese tipo en la Dirección de Presupuesto, la DIPRES. Tiene muy buenas evaluaciones, pero porque la DIPRES lo ha declarado. Entonces, cuando hay una evaluación ex post, que se llama, generalmente está informada. Las personas que van a ejecutar el proyecto saben que en 2 años más les van a ir a evaluar los resultados. Es algo que se ha ido perfeccionando, este tema de hacer los seguimientos posteriores de la ejecución de los proyectos. Porque siempre se desea, es súper deseable que el proyecto tenga un impacto en el largo plazo. Ese impacto puede ser un cambio de conducta, por ejemplo. También en el sector agrícola se trabaja mucho con, como el ejemplo de las turberas que vimos, que se les introduce nuevas formas de manejar cultivos que son más sustentables. Entonces tenemos que ver después si es que esos recolectores lo siguieron implementando, ¿ya? O sea, si hubo un impacto más allá de la ejecución del proyecto, porque estamos buscando un cambio de conducta. Esta gente lo hacía de una forma, ahora queremos que lo haga de otra, ¿ya? Buscamos que lo haga de otra porque es para la sustentabilidad de la actividad. Esto entonces lo vamos a retomar después en la parte de evaluación social y ambiental. ¿Cómo podemos medir esos impactos y realmente a quién le interesa medir esos impactos? Porque también es algo complejo proponer cómo medir estos impactos. Acuérdense que todo lo que se propone tiene un costo asociado. Y si se levantan los instrumentos para medir estos tipos de impacto, tienen que quedar implementados al final del proyecto con el compromiso de quién los va a ir a medir y valida también la metodología de medición, ¿no? Son temas que, y además que en general estos temas son costosos de trabajar, costosos en el sentido de que implican muchas horas de trabajo, muchas reuniones, y todo eso impacta en el presupuesto.
Pero se los comento porque lo vamos a retomar después y también por la importancia que ustedes consideren que los resultados siempre van en el marco del proyecto, ¿ya? Si no lo logro acá, no lo pongo. Otro ejemplo, les voy a dar varios ejemplos como los típicos. Ahora estoy en un proyecto así y es porque aprendí. Cuando se pone hay proyectos que implican la habilitación de una planta procesadora de alimentos, ¿ya? Son proyectos muy típicos en el sector agropecuario, sobre todo cuando estamos visualizando darle mayor valor agregado a los productos. Entonces, para eso siempre hay una construcción, una habilitación de una planta productora de alimentos, ¿ya? Incluso hasta los packaging tienen estos requerimientos. Para que pueda operar esa planta, necesita una resolución sanitaria, ¿ya? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo recomendable? Es que y se los voy a explicar porque si alguno de ustedes desarrolla su proyecto en términos de alimentos, lo va a tener que ver. La resolución sanitaria es algo con lo que nosotros tenemos que convivir en este rubro. Bueno, nosotros ahí en la Facultad Tecnológica tenemos a los ingenieros en alimentos, que son los especialistas en temas de resolución sanitaria. Entonces, por ejemplo, si yo tengo como objetivo agregar valor a mi producción agrícola mediante el desarrollo de un producto procesado, se recomienda que el proyecto quede implementado, o sea, trabajarlo en una etapa donde se implemente y después se ponga en marcha. Entre medio está el tema de la resolución sanitaria, ¿ya? Que es muy crítica. Generalmente no se recomienda ponerlo como parte de un proyecto, sobre todo si es un proyecto a corto plazo, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero sacar esto en un año, ¿ya? En un año, eso es sin resolución sanitaria, ¿ya? Si lo tengo en 5 años, sí, ahí puedo considerar la resolución sanitaria. Esto es un tema de las resoluciones. Me dicen que no se escucha muy bien. Lo que puedo hacer también es que puede que haya problemas de señal. Voy a apagar la cámara, ¿ya? Porque si hay problemas de señal, eso mejora bastante la calidad de la voz. Ahí me avisan si se escucha mal. ¿Ya? Bueno, ahora yo estoy ejecutando un proyecto que justamente es para habilitar una planta procesadora y tengo un año de ejecución. La resolución sanitaria no la puse dentro del proceso. ¿Por qué? Porque la resolución sanitaria primero hay que habilitar la planta. Rosa, el micrófono. Ahí me dicen. Ahí lo di vuelta, que me parece que estaba chocando el cable. Ya. Siempre acá la primera actividad va a estar asociada a habilitar bueno, hay un tema de formulación, lo voy a poner así muy a grandes rasgos. Formular el producto, ¿ya? No es trivial hacer un producto con valor agregado y puede haber una actividad paralela a esto también, porque a veces los objetivos se van ejecutando de forma más paralela, ¿ya? ¿Ya? Entonces, a la par que yo empiezo a formular el proyecto, puedo empezar a habilitar la planta procesadora de alimentos. Y después
Tengo la puesta en marcha, poner en marcha la planta. Para obtener la resolución sanitaria, aquí hay una incoherencia en la normativa, porque uno para vender alimentos tiene que tener resolución sanitaria. Pero para obtener la resolución sanitaria uno tiene que demostrar que la planta está funcionando, porque lo que va a inspeccionar el profesional ahora no se llama SESMA, se llama autoridad sanitaria, así le dicen. El profesional de la autoridad sanitaria lo que va a inspeccionar es que el proceso esté de acuerdo a la normativa que ellos tienen, ya que es para resguardar la inocuidad del alimento, para que los consumidores en definitiva no se enfermen por una mala manipulación, una mala práctica. Ese es el final. En la resolución sanitaria nosotros, o sea, se promueve porque está pensada para el bienestar de los consumidores. ¿Ya? Estamos sacando productos inocuos y de buena calidad. Pero acá hay un plazo donde uno está produciendo sin resolución sanitaria, porque tengo que poner en marcha la planta y tengo la autoridad sanitaria cuando viene a inspeccionar, si bien puede venir antes, pero para que efectivamente dé la autorización, tiene que observar una planta que esté operando. Entonces, en esta área, siempre hay una área gris donde las empresas venden sin resolución sanitaria, porque no les queda de otra, tienen que echar a andar la planta, tienen que hacerla operar tal como va a operar de forma legal, por así decirlo, cumpliendo con toda la normativa. Entonces, ese es un tema que uno siempre discute. Bueno, ¿por qué no se hace ante la resolución sanitaria? Y en general, todas las empresas tienen unos meses al menos que producen sin resolución sanitaria. Bueno, y lo otro es que la resolución sanitaria también se tarda mucho en asignarse. ¿Por qué no se pone dentro del proyecto? Porque es un proceso que depende de un tercero. O sea, en la puesta en marcha uno cumple todos los requerimientos, hay que llevar registro, bueno, en la construcción también. Acá está la parte fuerte, porque la resolución sanitaria exige que los techos sean de cierta característica, el suelo tenga ciertas características, las paredes, que los equipos en la planta tengan cierta distribución, el tema de los residuos líquidos, los residuos grasosos, o sea, es una serie de reglas que están impuestas y que uno tiene que observar tanto en la construcción como en la puesta en marcha. Cuando se tiene todo eso ya andando y se tiene el dossier de documentos que se denomina, uno pide a la visita, pero para esa visita no hay ninguna certeza. Puede producirse al día siguiente, puede producirse 3 meses después, puede venir el inspector y encontrarle un detalle y después puede ser un detalle muy costoso, entonces para volver a solicitar la visita van a pasar varios meses más y por eso en general uno recomienda, si es que el proyecto es muy a corto plazo, no hay que incluirlo dentro de los proyectos, ¿ya? ¿Qué fue lo que nos aceptó? Es un proyecto que tenemos con el gobierno regional. Lo que nos aceptaron es que nosotros al finalizar el proyecto vamos a ingresar la carpeta en la autoridad sanitaria, ¿ya? Porque ahí todo es incerteza. De verdad, o sea, y sobre todo, bueno, en tiempos de pandemia pueden haber ocurrido dos cosas. Pueden haber ocurrido que no se generaron visitas, o también lo que se observó en algunas partes es que hubo, como también para favorecer el emprendimiento, es que se aceleraron los plazos e incluso se flexibilizaron algunas de las condiciones. Entonces, es todo una incerteza. Por lo tanto, no cometan el error de poner la resolución sanitaria dentro de proyectos de muy corta ejecución, ¿ya? Y son proyectos muy comunes, o sea, todo lo que tiene que ver con alimentos. Lo voy a poner. Entonces, la conclusión: no incluir la resolución sanitaria en proyectos de muy corto plazo. Uno de 12 a 18 meses, no.
de ninguna forma. ¿Ya? Porque les vuelvo a repetir, el proceso depende de un tercero. O sea, nosotros si hacemos todo bien esto, vamos a lograr efectivamente tener esa carpeta. La carpeta donde está el plano, se describe el proceso, están también algunos temas asociados a la construcción, temas de cómo se eliminan los vapores, el vapor de agua, los residuos, todo eso está escrito en papel. Pero depende mucho de la disponibilidad de la autoridad sanitaria, ¿ya? Entonces, es un tema bastante relevante en nuestra área, ¿ya? Las resoluciones sanitarias. Eso va a ser recurrente además en los proyectos que ustedes habiliten, o sea, propongan. Bueno, acá también tenemos el otro ejemplo que les quería explicar, es que los objetivos igual se pueden traslapar entre ellos, ¿ya? O sea, quizá acá en el primer ejemplo teníamos, o sea, se visualizaron 3 objetivos que estaban también asociados a resultados parciales. Entonces, resultado 1 y 2 contribuía para la ejecución del objetivo 2. Los resultados de ese objetivo también contribuyen para que el objetivo 3 pueda empezar a implementarse y ejecutarse. Y finalmente obtenerse este último resultado que se refleja con el objetivo general. Pero también se pueden producir objetivos que van de forma complementaria, o sea, se ejecutan de forma paralela, ¿ya? Incluso hay proyectos donde hay objetivos que no tienen mucha relación unos con otros. Voy a buscarles uno de esos proyectos, ¿ya? Bueno. Profe, disculpe. Sí, dígame. Para el caso de la resolución sanitaria, para poder entregar un producto alimenticio, este tiene que estar certificado por la resolución sanitaria. O sea, tiene que como que acoplar a este documento, cualquiera sea el alimento. Ujú, Pero en este claro. caso, como no se incluye dentro de la planeación o de la planificación, ¿cómo se logra esta como acreditación, por así decirlo? Lo que se compromete, el resultado, es el ingreso, el último resultado, es el ingreso de la solicitud de la resolución sanitaria, ¿ya? Ahí los plazos van a depender, porque lo que viene después, los plazos, dependerán de la autoridad sanitaria. ¿Ya? Entonces, ellos después te van a informar cuánto tiempo te van a ir a ver. En general, si la planta fue bien proyectada y bien habilitada y hubo una asesoría de buena calidad, no debería haber grandes problemas en obtener. ¿Ya? Eso también es importante, que durante la propuesta del proyecto se consideren todos esos aspectos para irse más que nada a la segura. O sea, ya, hacemos todo, ingresamos y con el objetivo de que la resolución sanitaria sea obtenida a partir de la primera visita. Porque también cuando se hace el checklist, hay cosas que son realmente graves y no te las van a aprobar la resolución, pero hay otras cosas que son de menos graves. Entonces, puede quedar una resolución sanitaria con alguna observación, ¿ya? Con tal que en el plazo o para la próxima, para la renovación, subsane estos temas, ¿ya? Eso también, no todo es sí o no, ¿ya? Hay cosas que son menos graves y por lo tanto puede aprobarse una resolución sanitaria teniendo no todo en regla, ¿ya? Son aspectos como asociados a la certificación. Entonces, ese sería un resultado, ¿ya? Adecuado.
Entonces, algunas conclusiones, o sea, algunos comentarios hasta aquí. Ya. Primero, los resultados muestran avances parciales de los proyectos, ya de los objetivos. Lo que mencioné también ahí es que el último resultado debería reflejar el cumplimiento del objetivo. El último resultado debería demostrar el cumplimiento del objetivo general. Los objetivos pueden ser complementarios en su ejecución. Pueden implementarse de forma conjunta o uno o de forma consecutiva, ¿ya? Le voy a poner que generalmente son complementarios. Voy a buscar algún ejemplo que no se los voy a traer después, que no sean complementarios, porque generalmente tienen que ser complementarios, o sea, porque todos contribuyen en definitiva al objetivo general, pero yo creo que he visto más de un proyecto donde hay un objetivo que no tiene mucha relación con otros objetivos. Hay ejemplos para todo. Entonces los objetivos generalmente deben ser complementarios. No, son complementarios. Generalmente son complementarios en su ejecución, ¿ya? Eso quiere decir que los resultados del objetivo que se ejecuta primero contribuye al objetivo que se ejecuta después. También los objetivos pueden planificarse no es de forma, hay una palabra de forma en el mismo periodo, le voy a poner, el mismo tiempo. O de forma consecutiva, eso quiere decir que ejecuto un objetivo y después viene el otro. ¿Ya? Son todas esas las posibilidades. Por ejemplo, en el caso de las turberas que vimos, se necesitaba que se ejecutara primero el del diseño de plan sustentable para escribir el decreto, porque en el decreto se citaba todo lo que tenía que ver con el plan sustentable. ¿Ya? Entonces, ahí me equivoqué, es después. Entonces, estos son los comentarios que podemos dejar hasta el momento. Esto lo vimos en la clase pasada. Y ahora vamos a ver cómo se escriben los resultados. ¿Ya? Esto era lo que les comentaba, que los resultados deben entregarse en primer lugar en términos cuantitativos o cualitativos. ¿Ya? Cuantitativos son los más comunes, como por ejemplo, bueno, acá respecto al caso de las turberas,
uno podría decir, bueno, el resultado que yo me propongo es que 1000 hectáreas de turbera cuenten con un plan de manejo implementado. También en términos cualitativos, uno puede hablar de la calidad del musgo. ¿Ya? La calidad del musgo, si se acuerdan, se ve por el largo de las hebras. Entonces, si yo tengo un musgo de mejor calidad, es porque tiene más hebras. ¿Ya? Eso lo clasifica el exportador. Puedo decir, en general lo cualitativo igual se mezcla con lo cuantitativo, porque tengo que proponer una meta respecto a lo cualitativo. Es decir, el 50% de las exportaciones cumplen con un nivel de calidad del musgo X, aquí le voy a poner porque no me sé obviamente o no recuerdo. Yo sé que hay una clasificación en términos de las hebras, pero podríamos poner con un nivel de calidad del musgo, podríamos poner que al menos, no sé, 8 centímetros, por ponerle un valor, ¿ya? Pero también va asociado a lo cualitativo, perdón, a lo cuantitativo, ¿ya? Porque si bien tengo esta calidad mínima que estoy cumpliendo, tengo que asociarla también al volumen, en este caso, que se está obteniendo de esa calidad mínima. También es muy importante, o sea, los resultados, al igual que los objetivos, hay que dejarlos como bien robustos, ya no dejarlo así de forma tan ligera como, no, queremos 1000 hectáreas. Uno podría poner 1000 hectáreas ya, pero ¿dónde? ¿En qué región? ¿Ya? Podría ser más preciso, decir, mira, quiero 500 hectáreas en la región de los ríos y 1200 en la región de los lagos. Perdón. En términos sociales, también uno puede identificar al grupo en el cual se va a estar implementando estas actividades. Por ejemplo, se tiene como meta que 1000 hectáreas de turbera cuente con un plan de manejo implementado y puede ser 1000 hectáreas pertenecientes a pequeños recolectores usuarios de INDAP. ¿Ya? Y esto es muy relevante, poner el plazo. ¿Ya? Yo diría que dentro de todas las cosas, el plazo es lo más importante. O sea, porque eso igual va a estar relacionado con el resultado del proyecto. Entonces, el plazo es algo que debe quedar manifestado en el resultado. Entonces, un objetivo robusto es aquel que tiene una medida cuantitativa o cualitativa, que tiene una medida geográfica, idealmente identificar al grupo que se está beneficiando y el plazo. ¿Ya? ¿En qué plazo se va a obtener ese resultado? Entonces, acá está la declaración de lo que esperamos en la ejecución, como resultado de la ejecución de cada uno de nuestros objetivos. Y ahora viene lo más complejo, que son los indicadores. Bueno, acá había más ejemplos. En el caso de las turberas, voy a volver a una diapo más atrás, habían 2 objetivos específicos, que era diseñar e implementar un plan de cosecha sustentable y dictar el decreto. ¿Ya? Si nosotros nos proponemos los resultados del objetivo 1 y observando lo que realmente se hizo, efectivamente se convocó una mesa de trabajo. Entonces, acá perdón, queda mejor ahí. Mesa de trabajo convocada con una asistencia
del 75% de los especialistas convocados. O mejor, hay mesa de trabajo, ¿no? Le voy a poner así, ¿no? ¿Ya? Entonces, con una asistencia del 75% de los especialistas convocados, porque para desarrollar el plan de manejo se hizo de forma, se invitaron a varios investigadores de línea de las universidades para que cada uno contribuyera con desde su expertise, desde su línea de investigación, con este tema del diseño. ¿Ya? Otro resultado es el plan de manejo diseñado por condición geográfica. Eso sale en el decreto, se hizo una propuesta distinta para las turberas que están más al norte respecto a los que están más al sur. ¿Y eso por qué? Porque los investigadores saben que las condiciones son más rigurosas para las turberas que están más al sur, se demoran más en crecer. ¿Ya? Es más lento, les afecta mucho la altura. Y un tercer resultado puede ser la difusión del plan de manejo entre los pequeños recolectores usuarios de INDAP. ¿Ya? Entonces acá organizo a los especialistas, elaboro el plan de manejo y se difunde. Esas son como actividades realmente, o sea, como estandarizada de lo que es un plan de manejo. Lo diseño, convoco a los especialistas, lo diseño y después la difusión es muy relevante. ¿Ya? También, bueno, acá como eran los especialistas, hay cosas que también se pide a los usuarios que den alguna retroalimentación. ¿Ya? Pero acá, bueno, lo vamos a hacer más sencillo. ¿Ya? Los indicadores son bastante complejos de entender. Porque acá, como ustedes los ven, siempre se solicita que sea una fórmula. Esto de la fórmula es nuevo, no es... Antes los indicadores, por ejemplo, podía ser, en el caso del plan de manejo, el indicador podría ser un documento obtenido. ¿Ya? ¿Lo obtuve o no? Pero ahora se solicitan como fórmula. Vamos a ver acá con más detalle lo que es el indicador. Voy a proyectar acá. Bueno, por cada resultado tiene que haber un indicador. Ya ustedes se acuerdan que resultado, indicador y medio de verificación. Y el resultado es un instrumento cuantitativo, ¿ya? Independiente si es que el resultado es cualitativo, siempre uno lo tiene que llevar a un número. Y es un instrumento que además nos permite estimar si que los resultados han sido cumplidos o no. Y por eso se escriben como una fórmula y se expresan en porcentaje. ¿Ya? Lo de la fórmula les explicaba que es relativamente nuevo, ¿ya? Pero ahora todos piden con fórmula. De hecho, en algunos formularios salen hasta los ejemplos de las fórmulas que uno tiene que utilizar. Acá lo vamos a ver. ¿Ya? El indicador generalmente se escribe arriba lo observado y abajo lo esperado. Y se multiplica por 100. ¿Ya? Eso se expresa como una meta. ¿Ya? Vamos atrás. Por ejemplo, esta meta del 75% de los especialistas convocados, ¿cómo yo veo que se cumplió? ¿Ya? Recuerden, esto es como una regla, lo observado versus lo esperado. Lo observado son los números de especialistas que participaron. Lo esperado es el número de especialistas que fueron convocados. Eso se divide y se multiplica por 100 y se espera que al menos sea un 75. ¿Ya? Acá se utiliza mucho el mayor o igual o el menor o igual. Entonces, si yo me puse como meta, como resultado, una asistencia al 75%, ese es el piso. ¿Ya? Por eso también es que es mayor o igual. Puede ser 75 o más. Si es menos, no cumplí mi resultado. ¿Ya? ¿Y cómo lo construyo? Número de especialistas que participaron versus número de especialistas convocados.
Por ejemplo, si fueron convocados 20 especialistas y llegaron 15. ¿Cumplí o no cumplí? 15 de 20. ¿Qué piensan ustedes? 15 de 20. ¿Eh? Sí, se cumplió, ¿ya? Porque 15 de 20 es justo el 75. Pero si hubiese sido 14 de 20, ya estaría en incumplimiento. Si yo me comprometo a que van a llegar 15 de 20, tengo que hacer todas las gestiones y quizás correr fechas, pagar pasaje, incluso a lo mejor algunos especialistas que en algún momento a uno le pueden cobrar. Decir, hoy sí, yo voy, pero me tienes que pagar por el día, porque, no sé, pónganse en el ejemplo, claro, que acá estamos, se piensa que se está convocando especialistas de universidades, ¿ya? Pero si hay un especialista que no está trabajando en ninguna parte o es un asesor independiente, su hora de trabajo no se la está pagando ninguna universidad o un centro de investigación y puede que cobre, ¿ya? Entonces, ahí por eso es el tema también del presupuesto. Bueno, ¿puedo pagar o no puedo pagar? Lo contemplé. Eso de los asesores que cobran es muy común. Sí, uno puede abusar un poco de las universidades porque en general les dan permiso, a veces hasta financian los traslados de los investigadores, pero de un asesor, los asesores además a veces son bastante costosos, ¿ya? Entonces, pasa, es frecuente que uno invite a alguien pensando que va a venir porque es su tema, porque le interesa, pero también termine cobrando. Y ahí está ese 75%. Este, por ejemplo, el segundo, es algo que uno dice, pero ¿para qué sacar una fórmula? ¿Ya? Porque el segundo resultado tiene relación con el plan de manejo, ¿ya? Y el plan de manejo es un sí o un no, o lo obtuve o no lo obtuve. Como que no hay intermedio, por lo tanto es un 0 o un 100%. Lo que uno espera, el número de planes diseñados debería ser igual a 1, versus el número de planes esperados, que es 1, ¿ya? Yo espero un plan y obtuve un plan, cumplí. Yo espero un plan, pero no obtuve ningún plan, no cumplí, es un 0. Entonces son indicadores que podría ser un sí y un no, que era lo que se usaba antes. ¿Está diseñado o no está diseñado? Pero ahora todo se pide en fórmula. Entonces esta fórmula igual ya es como así, ¿pero para qué? ¿Es un 0 o un 100? ¿Es un sí o un no? Es binario. Porque los diseños o son logrados en un 100% o se consideran un 0%. Acá no sirve un plan a media, ya tiene que ser un plan que tenga todas las características del plan y que pueda ser después difundido y transferido, que es lo que viene. Respecto al resultado 3, ahí podemos nosotros comprometernos con un porcentaje de actividades de difusión realizadas, ¿ya? Entonces, arriba lo realizado versus abajo, que es lo planificado. Y también por 100. Acá nuevamente tips, así como recomendaciones. Cuando uno hace convocatorias y hace actividades de difusión, en general, bueno, convocatorias de especialistas yo encuentro que un 75% es alto, ¿ya? Porque es gente que igual hace investigación, puede estar haciendo clase, puede estar en un viaje, o sea, como que tienen muchas actividades quizás no tan planificadas que les permitan disponer de un día para asistir a una reunión. Recuérdense que además en este tiempo las reuniones eran en Puerto Montt, Chiloé, no existía el Zoom. 75 puede ser alto, ¿ya? Es como bien ambicioso el 75. Yo les recomendaría que en general pongan en temas de asistencia cuando son especialistas un 50%, entre un 50 y un 60%. Bueno, este no hay mucho que hacer, es un 0 o un 1. En el caso de las actividades de difusión, generalmente cuando hay una planificación, acuérdense que acá hay también un tema presupuestario, o sea, si yo planifico 10 actividades, voy a dejar presupuesto para esas 10 actividades. Y si las multiplico por 100, me da lo que se pide acá, que al menos sean 80%. Y eso es un número que está bien. Menos de 80
no, o sea, es como muy poco riguroso porque, como les comento, o sea, estas actividades tienen un costo. Yo puedo decir, ya voy a hacer 10 actividades y cada una dejo el presupuesto 1 millón de pesos. ¿Ya? Pero en realidad no hice las 10, hice 8 y me deberían sobrar 2 millones de pesos. Entonces ahí es como el tema. Por eso que cuando este tipo de actividades, que además tienen un costo relativamente alto, uno trata de que se cumplan en un 100%, porque cuando empieza a sobrar plata, o hay que devolverla o hay que utilizarla para otro fin. Cuando uno la quiere utilizar para otro fin, hay que pedir autorizaciones, a menos que uno sea como el propio jefe, pero siempre hay una jefatura, o hay un supervisor, hay una contraparte, y le tenemos que pedir autorización. Entonces, por eso ese 80 está bien, mientras que el primer 75 es como ambicioso. ¿Ya? Ya. Por la hora vamos a hacer el break, vamos a detener unos 10 minutitos y vamos a retomar, ya para terminar con lo que viene ahora son los medios de verificación y también vamos a ver otro ejemplo de resultados para que este es más con temas, vamos a ver también un tema, a ver qué está, sí, ahí, comercial, que esos son como bien interesantes. ¿Ya? Así que yo tengo las 16:09, vamos a volver a las 16:20, ¿ya? Entonces volvemos. Ya, ya pues, y ahí terminamos con lo de los medios de verificación. Para empezar, ya. Este tema de las fórmulas para los indicadores es algo que se va aprendiendo con la práctica. O sea, acá igual les doy como los tips de algunas que son las que más se utilizan. Esta es como una generalización del indicador, que es lo observado versus lo esperado. Acá vimos lo que es principalmente como un programa de capacitación, de transferencia, pero también vamos a ver otro a continuación que tienen que ver una bajada más comercial, por ejemplo, cómo se registran las ventas. Antes de eso, de hacer este ejemplo, vamos a ver los medios de verificación. ¿Ya? Los medios de verificación es el instrumento que yo utilizo para dejar en evidencia que yo obtuve mi resultado. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, podemos decir, sí, vinieron el 75% de los convocados. ¿Ya? Pero ¿cómo lo demuestro? Porque además esa es una actividad que se ejecuta en un momento del tiempo, ¿ya? En una fecha determinada. En este caso, debe haber sido el 2017-2018. ¿Cómo yo ahora puedo verificar que eso se realizó? Esos son los medios de verificación. ¿Ya? Generalmente se almacenan, son medios físicos, pero también debido a la disponibilidad de las nubes, a la disponibilidad de los celulares con cámaras y videos, también quedan en un registro digital. ¿Ya? Los medios de verificación, como les comentaba, también había un cambio porque antes siempre eran físicos, ¿ya? O sea, era incluso si era una fotografía, tenía que quedar impresa y guardada. Eran actas, listas de asistencia, pero lo que se está haciendo ahora es utilizar bastante los medios digitales. Entonces ya no es algo físico, pero sí es algo que queda almacenado en algún lugar. Y como todo esto es reciente, todavía no tenemos mucho la conciencia de cómo se van a comportar las nubes, ¿ya? Y qué tan fiables son. Por lo tanto, ahí hay un tema todavía que resolver, es cómo resguardamos esa información digital en el tiempo, ¿ya? Porque por lo menos en mi caso personal, yo uso la nube hace 2, 3 años, como que uso bastante la nube para guardar todos estos medios de verificación. Pero antes hacíamos el esfuerzo de dejar todo lo que se podía imprimir, se dejaba impreso, guardado en un archivador, porque un tema es que dependiendo también de los lineamientos que tenga el proyecto, los medios de verificación al menos deben guardarse un par de años. ¿Ya? Incluso ya con fondos más grandes o
o recursos ministeriales puede exigir 5 o 10 años. Incluso nosotros en las universidades siempre tenemos una bodeguita donde guardamos todos los archivadores, todos los respaldos de las acciones que hicimos. Porque lo piden. Y eso también tiene que ver con los seguimientos que hace Contraloría y cualquier problema que se genere de alguna observación que se genere sobre el mal resultado o un resultado no adecuado que puede producirse, sobre todo si hay un impacto declarado. ¿Ya? Por eso también es importante los impactos. El medio de verificación está, perdón, voy a volver atrás porque está definido acá en la diapositiva los resultados. Generalmente son bases de datos, documentos y medios que están a disposición para la comprobación de la consecución de los objetivos. ¿Ya? Como les comentaba, esto de los documentos, bueno, yo por un tema ya de formación profesional, yo generalmente dejo las cosas impresas y en un archivador. Pero ahora se está aceptando la entrega del medio de verificación digital. ¿Ya? Por ejemplo, uno puede enviar, hay dos tipos, hay plataformas que quedan habilitadas donde uno sube los medios de verificación. Por ejemplo, con Corfo y con ANIT, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ellos tienen plataforma y ahí uno deja la información de los proyectos. Yo en la universidad que trabajo también tenemos esa forma de dejar los medios de verificación. Los subo a una plataforma que es de la universidad. En las empresas también se está generando esa forma de trabajar. Yo lo que les comentaba es que todavía no sabemos bien cuál es el comportamiento de esa información que queda de forma digital en la nube en el tiempo. ¿Ya? Porque el papel, por eso les decía, tiene el valor de que uno lo puede dejar almacenado. El medio de verificación es uno de los aspectos más importantes de los proyectos, de la ejecución de los proyectos, porque en la asignación de roles de la ejecución de los proyectos, alguien tiene que hacerse cargo de los medios de verificación. El ejemplo de la mesa de trabajo para el diseño del plan o de las mesas de trabajo que se hicieron para el diseño del plan. Alguien, en el momento de organizar esa actividad, tiene que haber alguien, por ejemplo, que pase la lista, que tome fotos y lo que se está estilando mucho ahora es que se graben las actividades, porque ahora es más fácil grabar que hace unos años. Por ejemplo, yo hace unos 15 años para grabar teníamos que usar estas cámaras digitales y traspasar muy rápidamente la grabación a discos duros, porque no tenía mucha capacidad, entonces a lo más grababan 6 horas continuas. Y teníamos, como resultado de los proyectos, también teníamos un conjunto de discos duros de todas las actividades, seminarios, cursos, talleres que se hacían. Entonces igual primero alguien tiene que estar dedicado a eso, y lo otro es que hay que tener el presupuesto en ese caso para haber comprado los discos duros, ¿ya? Por eso es que los medios de verificación tienen que estar pensados durante la formulación del proyecto. No pueden quedar tan al azar, porque si no se hacen debidamente, el proyecto uno puede incluso decir que no existió, ¿ya? O sea, si yo digo, sí, yo hice este taller, hice esta actividad, pero ¿dónde está la foto? ¿Dónde está el acta? ¿Dónde está, por ejemplo, si los participantes tuvieron que viajar en avión? ¿Dónde están esos pasajes en avión? Alguien tiene que dedicarse a hacer ese trabajo, ¿ya? Y lo tiene que hacer ahí, porque después reconstituir una actividad, sobre todo, imagínense que es una actividad que fue en el mes 1 y yo tengo que informar esto en el mes 12, ya han pasado 11 meses. Por eso que tienen que quedar muy bien planificados. Si yo no tengo la evidencia de esa actividad, para el que hace el seguimiento, para mi jefatura o el jefe de mi jefe, esa actividad no existió, ¿ya? Porque no la puede declarar en ninguna parte. Por ejemplo, para nosotros las universidades, todas las actividades, los medios de verificación, después se los tenemos que entregar al Ministerio o de Educación o al de Ciencia o incluso algunas cosas que tenemos con el de Cultura, para de verdad demostrarle que hicimos la actividad. Si no somos capaces de entregar eso, acuérdense, los procesos de acreditación van asociados a eso, a entregar la evidencia, ¿ya? En ese caso se llama evidencia, pero el mismo va
orientado a lo mismo, apunta a lo mismo, a tener esto concreto de que nosotros podemos demostrar que la acción, la actividad se hizo. Por ejemplo, bueno, por eso que tienen que quedar muy bien pensados. Retomo el caso de la certificación, ¿ya? La certificación es un tipo de medio de verificación, ¿ya? Y la certificación es de los mejores medios de verificación que existe, porque es algo que entrega un tercero, ¿ya? Pero es un documento. Bueno, ahora deben entregarse siempre en formato digital, pero antes las certificaciones eran como un diploma, así tal cual como uno cuando se titula de la universidad y se pone en la pared. Generalmente se imprime y se pone en la pared, colgado en un cuadrito. Es muy importante tener una certificación, ¿ya? Por eso, claro, si yo voy a planificar un proyecto y en realidad tengo los recursos y tengo los plazos, me comprometo con una certificación, ¿ya? Porque primero es un resultado muy valorado, y el medio de verificación lo entrega un tercero, que es la entidad certificadora, que no tiene nada que ver con mi empresa o con o la universidad donde trabajo, sino que es alguien externo. Y por lo tanto estoy demostrando ante un externo que hice bien el trabajo que me comprometí a hacer. Y él me puso una buena calificación y me entregó mi medio de verificación, que es la certificación. Entonces, cuando nosotros hagamos la formulación de proyectos, ustedes tienen que visualizar inmediatamente cuál es el medio de verificación para que lo incluyan dentro de la planificación, ¿ya? En general, por ejemplo, si son proyectos que tienen muchas actividades de difusión, talleres, capacitación, si que trabajan con agricultores les va a tocar ese tipo de proyectos. A veces las exportadoras, por ejemplo, tienen todo un área con el trabajo con los agricultores que les entregan las frutas o las hortalizas, le hacen capacitación, le hacen seguimiento de la calidad y, por lo tanto, o dentro de nuestra jornada de trabajo tenemos que destinar este tiempo, o ya cuando son cosas muy complejas o muy demandantes en el tiempo, se designa una persona casi exclusivamente para que haga estos medios de verificación, ¿ya? O sea, en mi experiencia, por ejemplo, en proyectos donde eran muchos seminarios, congresos, actividades con agricultores, teníamos a alguien que era la persona encargada de pasar la lista, de sacar las fotos, de hacer las grabaciones o de contratar a alguien que hiciera las grabaciones, y de preocuparse también de escanear las cosas y dejarlas en un medio digital, ¿ya? Entonces, por eso no es tan trivial, porque implicó para muchos proyectos en los que estuve contratar a alguien, ¿ya? Porque si no lo hacían, después nos podían, o sea, de hecho, si uno no entrega un medio de verificación adecuado, a uno incluso le pueden pedir que devuelva los recursos económicos, ¿ya? Porque es la única forma de demostrar que uno hizo la actividad y la hizo en las condiciones en las cuales se comprometió a hacerla. Bueno, acá hay varios como tips. Dice, debemos establecer si que la información para medir el logro del objetivo está disponible, ¿ya? O sea, ese es el medio de verificación. Si no está disponible, tenemos que cambiar el medio de verificación, ¿ya? No podemos dejar un resultado sin medio de verificación. Por ejemplo, yo les vuelvo a tomar el caso de las grabaciones. Antes grabar era muy complejo. Incluso con la calidad, uno podía, usamos estas cámaras digitales que eran como de características semi-caseras, entonces las grabaciones no eran tan de buena calidad y generalmente teníamos que contratar a una profesional del área audiovisual para que fuera a grabar. Era bien costoso levantar ese tipo de grabaciones. Y yo creo que hoy día, incluso aunque existan los celulares o exista el Zoom, igual a veces si las actividades van a ser presenciales, vale la pena contratar a alguien que haga el registro audiovisual de esa actividad. Y si no me lo puedo conseguir, no lo pongo, ¿ya? Por eso dice que sí que está disponible. Y lo reemplazo quizás por otra actividad,
¿ya? O por otro medio de verificación. Pero son temas deseables, o sea, el registro audiovisual de verdad que es un medio deseable, pero tiene que estar en buena calidad, si eso es a lo que vamos, ¿ya? No tiene que ser tan de solución tan doméstica como grabar en un celular. Bueno, lo que les comentaba, siempre hay que planificarse, hay que ver cómo uno va a obtener el medio de verificación, ¿ya? Y si es necesario, lo que les comentaba, contratar a una persona o conseguir algún medio de verificación que lo pueda entregar un tercero. ¿Qué otro tip así como importante? Si para determinados indicadores no existen fuentes de comprobación, deben preverse entre las actividades correspondientes. O sea, eso es lo que les comenté. Em, si hay un registro audiovisual, bueno, hay que presupuestarlo. A veces vale la pena comprar. Por ejemplo, ahora que están tan de moda los drones, los proyectos, muchos proyectos están incluyendo la compra de un dron, ¿ya? Y además que han bajado considerablemente de costo. Permiten hacer registros de muy buena calidad. O sea, después sobre todo para las redes sociales, porque las redes sociales también son medios de verificación. Si uno hace una actividad, de hecho ahora recién en el break le estaba compartiendo un proyecto que tenemos con los Valledor, hoy día salió una nota en el matinal de TVN. Entonces la estaba compartiendo la encargada de las redes sociales de la dirección donde trabajo para que la suba, ¿ya? También es un medio de verificación, las redes sociales. Hay al Ministerio de Ciencias, por ejemplo, y al de Cultura le encantan las redes sociales. Para una empresa también, ahora todo lo que es plan de marketing se hace a través de una de las redes sociales. Entonces, también son temas que uno tiene que considerar. La fijación de fuentes de comprobación nos obliga a una mayor claridad en la planificación, ¿ya? Es una parte integral de la planificación, cómo yo voy a obtener los medios de verificación. Nuevamente, los indicadores que no son comprobables deben ser cambiados. Acá pasaba mucho con las listas de asistencia que como eran firmas, si a alguien se le olvidaba tomar la lista de asistencia, hacían, yo lo he visto también en otras instancias que no se las voy a comentar, pero hacen las firmas, ¿ya? Se nos olvidó, vinieron aproximadamente 20 personas, igual había un registro y se hacía la firma, si una persona hacía la firma de las 20 que habían ido. ¿Qué pasa? Que en general la lista de asistencia ya no es muy aceptada porque esto le pasó a todos. O sea, a todos alguna vez se nos olvidó tomar una asistencia y como la exigían, empezábamos a hacer firma, ¿ya? Y por eso que les comento que se cambió al tema de la foto y el registro audiovisual, ¿ya? Porque si tengo una lista de 20 personas, la puedo comprobar también con el registro audiovisual que habían 20 personas sentadas, ¿ya? Bueno, hay otros tipos también de medios de verificación que uno puede generar como una certificación de asistencia. ¿No? Hay algo más que se puede quizás trabajar en ese aspecto. Pero si no son comprobables, o sea, si son muy cuestionables porque se han dado muy malas prácticas respecto a esos indicadores, mejor no usarlos. Por eso le digo que las listas de asistencia están como un poco out. A veces, sobre todo en el ámbito de las reuniones, un buen medio de verificación puede ser un mail, ya que se acabe la reunión, después se escriba un mail y se pide que todos los asistentes respondan conforme, ¿ya? Y ahí eso es más que quizá el listado, más que la foto, porque ahí tengo listado de personas que asistió a la reunión y que además están diciendo que están conformes sobre los resultados que les compartí por el correo, ¿ya? Por eso tienen que ser como bien pensados desde siempre esta perspectiva de que nadie los puede cuestionar. Bueno, cuando la fuente de comprobación supone mucho trabajo y costo, también debe ser repensado. O sea, también, por ejemplo, si alguna actividad que está en un lugar muy alejado y no tengo cómo conseguirme a alguien que me vaya a hacer un registro audiovisual, cambio eso. Esa también ha sido una de las razones por qué las personas, o sea, por qué los proyectos se han comprado drones, por ejemplo, ¿ya?
porque era complejo conseguirse a alguien que manejara un dron, entonces mejor que alguien del equipo de trabajo se capacite y tome ese tipo de registro. Por ello, la conclusión, lo que les quiero transmitir es que los medios de verificación lo son todo para los proyectos, ¿ya? Y como son tan importantes, uno tiene que siempre tenerlos muy presentes en la planificación. Vamos a ver rápidamente en 10 minutos que nos quedan este ejemplo que se deriva del ejemplo de las turberas, ¿ya? Con el caso de las turberas, lo que nosotros observamos es que se implementó una normativa que afectaba a los recolectores que destinaban a exportación. Entonces ahora vamos a visualizar cómo una exportadora de musgo se adecuó a esa normativa, ¿ya? Eso es muy común en el sector agropecuario donde hay nuevas normativas o hay modificaciones de normativas que conllevan adaptaciones, ¿ya? En las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura, todo el cambio también a veces de tipo de, cuando cambian los planes de aplicación fitosanitaria o planes sanitarios en realidad cuando prohíben algún producto químico, eso conlleva hacer un cambio de prácticas, ¿ya? Y una adecuación. Entonces el sector agropecuario de alimentos está en permanente adecuación. Esto es lo que le toca hacer de forma regular todos los días, ¿ya? Bueno, en este caso lo que se observó es que, por ejemplo, con este cambio normativa, una exportadora obviamente tiene que adecuarse a la exigencia, ¿ya? Y para eso, ¿qué objetivos específicos podría implementar? Por una parte, podría capacitar a los proveedores en la implementación del plan de manejo, ¿ya? Porque para la exportadora es crítico tener un volumen que cumpla con los requisitos de exportación para continuar con su negocio. Aquí está en juego su fuente de ingreso. También puede implementar una asesoría en terreno a los proveedores y también gestionar una certificación a la calidad del musgo comercializado, ¿ya? Esto es lo que normalmente hacen las empresas exportadoras, ¿ya? Las empresas exportadoras trabajan muy de la mano o tratan de trabajar muy de la mano con sus proveedores. Y eso lo hacen entregándole capacitación, asesoría en terreno y a veces incluso le entregan algún tipo de insumo, de material. Y en este caso se podría incluso proponer una certificación de la calidad del musgo comercializado, ¿ya? Nuevamente, si trabajamos en capacitación, el resultado tiene que ver con la asistencia de esos recolectores. Como les comenté, cuando hay una asistencia que es como de especialista, les comenté que 75% era alto. Pero si la asistencia es de mis proveedores que están interesados en el negocio, que hay además un interés mutuo. Yo necesito que se capaciten y ellos también necesitan capacitarse para que me puedan seguir vendiendo. Acá el 75% es un piso, ¿ya? Generalmente las capacitaciones o los entrenamientos, los talleres a agricultores, la exigencia es de al menos un 75%, ¿ya? Y ahí hay que hacer todas las estrategias para lograr cumplir ese 75%. Porque los esfuerzos de hacer una capacitación igual son altos, o sea, hay que contratar a un especialista, bueno, piensen que todo esto es presencial, ¿ya? O sea, ahora se van a retomar muchas de estas cosas, hay que arrendar el lugar, arrendar la alimentación, entonces para la planificación es muy crítico de que vengan gran parte de los recolectores. Los medios de verificación, por una parte, están los que están asociados a la organización de la actividad, como por ejemplo la invitación, email y listado de confirmación. También está la lista de asistencia, que yo le dije que igual era, ya no era muy recomendable, pero siempre hay que tomarla, no hay que evitar no tomarla. Y los registros audiovisuales, que esos son muy relevantes. Ya el listado de asistencia igual es bueno, porque hay que el nombre, el root y los datos de contacto de la persona. Cuando hay una capacitación, uno también puede introducir otro medio de otro resultado. Un tema es la asistencia y la otra,
que también se da mucho en el sector agropecuario, es que las horas sean realizadas, ¿ya? Que no haya esta cancelación por temas climáticos, sobre todo piensen esto en Chiloé, que los recolectores, uno los puede citar en Dalcahue, pero no todos están en Dalcahue, ahí vienen de islas, tienen que trasladarse, hay muchas condiciones climáticas que pueden conllevar a una suspensión de actividades. Entonces, también es importante que si hay todos esos inconvenientes, que se reprograme, ¿ya? La capacitación en general tiene que ser realizada en un 100%, ¿ya? O sea, no puede, es como uno le entrega un plan de estudio y para que ustedes logren su aprendizaje, los aprendizajes están comprometidos, uno tiene que ejecutar 100% el plan de estudio, ¿ya? Los medios de verificación también son lo mismo. Le quería comentar que estas son dos formas. No es que pongan un resultado y el otro, sino que opten por el que más les haga sentido. Puede ser la asistencia o las horas de docencia realizada. Pero esto es sensible en el sector agropecuario por el tema climático, ¿ya? Entonces, por eso también a veces se dice, bueno, vinieron los 75, pero resulta que de las 6 sesiones se tuvo que suspender 2. Entonces, eso no es bueno, no es un buen resultado, ¿ya? El resultado también debería considerar o debería quizás priorizar, contabilizar las horas. Uno puede mezclar también 75% de los recolectores capacitados asistiendo al 100% de las sesiones planificadas, ¿ya? Así que toca mucho, sobre todo en el sur, el tema de la cancelación de las actividades. Respecto a las asesorías in situ, mira, las capacitaciones en general tienen como resultado un entrenamiento, pero cuando uno hace una asesoría in situ, que es lo que se trabaja mucho con INDAP y con el INEA, los grupos de transferencia tecnológica, es que ahí uno tiene que observar cambios de comportamiento. Y en este caso, el cambio de comportamiento que se espera es que los recolectores adecúen sus formas de recolectar de acuerdo a lo que solicita en este caso el SAC. Y cuando lo logran el registro en el SAC, ¿ya? Y por lo tanto, este es nuestro indicador. El porcentaje de recolectores con registro versus el porcentaje de recolectores capacitados, ¿ya? O sea, aquí primero hubo un filtro, se capacitaron. Después, el otro filtro es que logren registrarse en el SAC, ¿ya? Y con eso ya pueden exportar, ¿ya? Acá se puso una meta del 50% porque está asociado al primer año. Igual los cambios de comportamiento, o sea, estos cambios, les digo de comportamiento porque en definitiva hay una actitud, una forma de trabajar que hay que cambiar, no son tan fáciles. Una muy buena asesoría in situ podría lograr un 50%, ¿ya? Y dada la urgencia que necesitan los exportadores, porque si no lo logran, no pueden exportar, es que es un resultado que es realista, igual es ambicioso, pero está de acuerdo a la realidad que le está tocando vivir. Si que no logran registrarlo, no van a poder exportar lo que ellos recolectan. Y acá el medio de verificación es uno de esos que les expliqué que es de muy buena calidad porque lo entrega un tercero, en este caso el SAC. Equivale a un tipo de certificación. El SAC autoriza al predio para que exporte, ¿ya? ¿Por qué? Porque cumple con todo lo que está en el plan de manejo que está en el decreto. Les voy a, por la hora, les quería pasar uno que es comercial, porque los otros son como bien, bien. Todo lo que tenga que ver con venta, precio, el medio de verificación, el mejor medio de verificación es la factura. Acuérdense que la factura es el comprobante de la venta y se emite ante el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, esto de alguna forma también funciona como un garante de esto que les comenté, que es un tercero. Un tercero me está garantizando de que esa venta efectivamente se realizó. Y aquí, ¿cuál podría ser el resultado? Es que hay un incremento del precio de venta en un 20% al cabo del primer año. Para demostrar eso, ¿por qué hay un incremento del precio de venta? Porque con la normativa se está favoreciendo la recolección de las hebras más largas, del musgo con hebras más largas, que de mejor calidad y mejor precio,
¿ya? Entonces, por eso es un resultado que es posible obtener ya desde el primer año, porque no voy a estar recolectando como antes todo, no estoy haciendo un barrido de la turbera, sino que me estoy yendo a los lugares donde se cumple con la normativa. Eso se puede traducir perfectamente en un aumento de precio de venta, porque hay una clasificación del musgo de acuerdo al largo y hay un pago asociado a eso. ¿Ya? Igual como la fruta se clasifica en distintas calidades y se deriva de distintos mercados, esto es lo mismo. El crecimiento del precio se ve, es una diferencia del precio del año 1 versus el precio del año 2, se resta por se resta 1, perdón que justo hay un perro. Se resta en 1 para solamente dejar aislado el porcentaje de crecimiento y se multiplica por 100. Y eso se espera que sea un 20%. Y eso es el medio de verificación de una factura, porque voy a tener la factura del año, piensa en 2019 o 2020, pongamos ya 2020 como año cero, donde me pagan 1.000 pesos el kilo. Ahora, lo que yo aspiro es que me paguen 1.200. ¿Ya? Y eso también está en la factura, porque en la factura está la cantidad, está el ítem y está la cantidad y el precio. ¿Ya? Entonces dice musgo, precio unitario y cantidad entregada, y ahí es donde se observa justamente. Y eso es un medio de verificación que si bien lo emite la exportadora, lo emite el recolector, pero hay un garante que es el Servicio de Impuesto Interno. No es un documento que uno llene a mano, ¿no? Sino es algo oficial, es algo que queda en los registros, también después para la declaración de la renta y la declaración del IVA. Por eso que es como deseable este medio de verificación que son las facturas. En general lo que tiene que ver con incremento de ventas e incremento en el precio, el medio de verificación que se usa es la factura. ¿Ya? Eso les quería comentar. Y bueno, si además hay una clasificación o una certificación de por medio, que es algo que no existe ahora, pero que sí las exportadoras están trabajando, ¿ya? En tener una certificación por calidad del musgo. O sea, que un ente, un tercero diga, mira, este musgo es de esta calidad y como esta calidad te la van a reconocer en este mercado, ¿ya? Y eso está, también es un certificado que emite una entidad certificadora. Lo que les comentaba que esto actualmente no existe, es algo en lo que están trabajando las exportadoras, pero de haber esta clasificación, justamente tendría que ser certificada por una entidad, un tercero, ¿ya? Y eso también puede quedar registrado en la factura, porque en la factura el exportador puede indicar musgo clase 1 o clase superior, como sale. Y podemos comprometernos a que en un año se aumente en un 15%, por ejemplo, el volumen obtenido de ese musgo de clase superior. ¿Ya? Eso. Entonces, esos son como los indicadores medio de verificación que que se utilizan bastante. Lo más probable es que ustedes los utilicen en sus proyectos, ¿ya? Porque en la práctica, los proyectos que en la próxima semana voy a dar las indicaciones del trabajo para que también lo vayan pensando, pero en general son proyectos comerciales, ¿ya? Y los proyectos comerciales siempre tienen como resultado las ventas, el aumento en las ventas, el aumento en la calidad que se refleja en el precio. La factura y eventualmente un certificado serían los mejores medios de verificación, ¿ya? Entonces, con eso terminamos por hoy día. Esto se los voy a comentar la próxima semana porque lo vamos a ver también como parte del entorno, ¿ya? Entonces, la próxima semana vamos a revisar el tema del entorno, que va a ser la última clase que va a entrar para la primera prueba, que es, la primera prueba es el 11 de noviembre, porque el 4 tenemos, perdón, no, la próxima semana no tenemos clase, ¿o sí? Estoy confundida con las semanas. La próxima semana
No, sí tenemos clase, la próxima semana es 28. Ya ahí pasamos el módulo 2, que en realidad es una recopilación de información que ustedes ya han visto en otros ramos. El 4 no tenemos clase y el 11 es la primera prueba, ¿ya? Entonces, hasta lo que veamos la próxima semana entra en la prueba y además les voy a empezar a dar las indicaciones para el trabajo. Ya pues. Espacio para dudas, consultas. No por mi parte, profe, muchas gracias. Ya, Tomás. Ya pues, muchas gracias por la asistencia. Voy a subir al tiro en un ratito más la grabación para que la puedan consultar. Ya pues, que tengan una muy buena tarde. Igualmente, Profesora, profesora, que esté Nos muy bien. vemos. chao. Chao.